Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Una vez más con ustedes, vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de literatura con el tema representantes de la literatura medieval española. Muy bien, vamos a empezar. Recuerden que este tema, o sea, el curso de literatura, lo estamos llevando dentro del horario de lenguaje, para ser claro, ¿ya? Muy bien. A ver, antes de empezar con el tema, primero quiero hacer una introducción de qué cosa comprende la época medieval. Época medieval habla de Edad Media, ¿ya? Edad Media. ¿Desde cuándo inicia? Vamos a conocer ciertos conceptos básicos que tienes que tener en cuenta para saber sobre la literatura y sobre los representantes de esta etapa, ¿ya? A ver, primero, es muy importante conocer sobre el Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano, como bien ustedes saben, ha sido una cultura muy poderosa en ese entonces, que tuvo un inicio y tuvo un final, ¿ya? A ver, entonces, la época medieval va a empezar con, eh, con la caída, en ese caso, ¿no? Con la caída del Imperio Romano, ¿ya? Del Occidente, en ese caso, ¿ya? A ver, cayó el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, prácticamente en el siglo V, ¿ya? Siglo V después de Cristo. A ver, ¿qué tienes que saber del Imperio Romano? El Imperio Romano era una cultura politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses, ¿ya? Adoraban a muchos dioses. O sea, no tenían un solo dios, tenían eh, por ejemplo, ¿no? Júpiter, ¿no? Muchos de los dioses griegos también eran los dioses romanos, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿ya? Cuando cae el Imperio Romano en el año 475, el Roma se vuelve monoteísta, es decir, solamente considera a Dios, a un solo Dios, ¿ya? A partir de esta fecha, durante casi 1000 años, que aproximadamente duró de la Edad Media, o sea, desde el siglo V hasta el siglo XV duró la Edad Media, casi 1000 años. Se vivió una época basada en lo divino, providencial y espiritual, como te decía, ¿ya? La Edad Media es una etapa donde solamente se va a adorar a un solo Dios, es decir, la cultura romana dejó de ser una cultura politeísta que adoraba a muchos dioses y pasó a ser una cultura monoteísta, es decir, adorar solamente a un Dios, ¿ya? ¿Cuál era el Dios? El Dios era Cristo, a Jesús, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa quiere decir monoteísta? Es un pensamiento religioso en donde consideran que Dios es el centro del universo, ¿ya? eh, Dios es el quien va a regir toda la conducta del hombre. Se considera una etapa teocentrista, por eso te dice, ¿no? Teo, que es Dios, y centro, significa centro, ¿no? Que Dios es el centro de todo. ¿Ya? Esto es en la época medieval. Dentro de esta época medieval también se crean nuevas lenguas, las famosas lenguas neolatinas. En estas son la lengua española. ¿Ya? ¿Cuáles son las lenguas neolatinas que surgen en esta etapa de la Edad Media? El francés, ¿no? Tenemos el australiano, el español, el portugués, el catalán, el italiano, ¿no? Mira, acá tenemos el rumano, ¿no? Entonces, hay muchas lenguas neolatinas. ¿Por qué se dice neolatinas? Porque provienen de la lengua latín, ¿ya? Provienen del latín. Entonces, dentro de este periodo de la cultura de la Edad Media, surgen nuevas lenguas. Esas lenguas son las lenguas neolatinas o lenguas romances, también son conocidas. A ver, también propio, obviamente, cada nación, si te das cuenta, por ejemplo, toda esta región de acá hablaban el francés. ¿Y va a surgir qué país? Francia. En toda esta zona de acá, ¿qué cosa hablaban? Español.
Entonces, ¿qué país va a surgir? España. Es decir, comienzan a aparecer las naciones producto de la lengua que están hablando. Por ejemplo, comienza a aparecer el idioma latino, ¿no? El idioma italiano, entonces que va, surge la nacionalidad Italia, ¿no? Hablan portugués y va a aparecer la nación portuguesa. Ya, entonces va a comenzar a aparecer nuevas naciones, ¿ya? Con su propio lenguaje. Sus historias y tradiciones son cantadas por los jugales y clérigos, es decir, todo el arte, toda la cultura de estas naciones, ya de estas naciones, de España, de Francia, de Alemania, ¿no? Esas naciones van a ser cantadas por los juglares. ¿Quiénes eran juglares? Juglares eran eh, artistas que iban de pueblo en pueblo y cantaban, ¿no? Daban las hazañas de los héroes, ¿no? Por ejemplo, como tenemos acá ahorita los cómicos ambulantes, así, pero en ese entonces eran cómicos, pero ellos hablaban sobre su cultura, ¿no? Informaban sobre la cultura, ¿no? Por ejemplo, Ruiz Díaz de Vivar fue un gran luchador que reconquistó y expulsó a los musulmanes de nuestra tierra y así obtuvimos la independencia. Eso, por ejemplo, hablaban los juglares, ¿no? Y los clérigos también eran grandes artistas. Y acá tenemos una imagen de los juglares, como eran, ¿ya? Artistas con músicos y eran poesía cantada, ¿no? Un contexto histórico. A ver, ¿qué es contexto histórico? O sea, ciertos aspectos de la historia que tienes que tomar en cuenta también que sucedieron en la Edad Media. A ver, en la Edad Media son tiempos donde se vive bajo el dominio del feudalismo. Son tiempos donde se vive bajo el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema económico en donde solamente existía una persona que era dueño de grandes extensiones de tierra y en su propiedad, en su tierra vivían los vasallos, ¿ya? Pero ellos vivían solamente como alquiler, ¿ya? Y el dueño de esas tierras era el señor feudal. Y el señor feudal le daba una porción de tierra a cada siervo para que ellos vivan, ¿no? Y por la gracia del señor feudal, cada siervo tenía que darle un porcentaje de su tributo, ¿no? 10% de toda su cosecha, de su ganado, le tenían que dar al señor feudal. Entonces el señor feudal no trabajaba, no hacía nada, simplemente vivía de la renta, ¿no? Entonces eso era el sistema feudal, ¿ya? Acá tenemos una imagen de lo que es el señor feudal, ¿no? Con sus soldados que van a los pueblos a cobrar sus tributos por haber vivido en su tierra. Eso. Muy bien. Ocurrieron en esta etapa, dice, grandes cambios en el territorio español. Los moros, los grandes enemigos, causan serias dificultades. Deben entender de que España ha sido conquistada por los musulmanes, ¿ya? Entonces, España, hay una ciudad que es la ciudad de Castilla que no llegan a conquistar los moros, ¿no? Los musulmanes. Entonces, como no llegan a conquistar los musulmanes esta ciudad, ahí se comienza la lucha de la independencia o de la reconquista, ¿no? Entonces, es este acontecimiento histórico que sucede en esta época, ¿no? Es decir, los moros o los musulmanes conquistan la península ibérica, comienzan la península ibérica, esta es la península ibérica, conquistan todo esto, ¿ya? Conquistan todo esto de la península ibérica, pero los españoles llegan a expulsarlo. Los moros prácticamente lo conquistaron a los españoles casi 800 años, o sea, es casi una infinidad de años, ¿no? Muy bien. Finalmente los musulmanes controlan casi toda la península ibérica que tenemos acá. Por su dominio, zonas estrategia España se dividió quedando al norte como zona cristiana, es decir, cuando los musulmanes invaden la península ibérica, se va a quedar una zona cristiana que es el norte, y en tanto el centro y el sur pertenecía a los árabes, que era una zona musulmán. ¿Ya? La conquista culmina con la expulsión de los moros. Entonces, ahí se divide España. España de la zona de los cristianos,
¿ya? Zona de los cristianos y la zona de los moros, o de la cultura árabe, ¿no? En donde adoran a Alá. Ya, muy bien. Características que debes tener en cuenta de la etapa medieval. Los temas orbitan en torno al honor, las guerras, las conquistas y la religiosidad, ¿ya? El honor, ¿no? Obviamente hay héroes, hay guerras, hay conquistas, estamos hablando de la invasión de los musulmanes a la península ibérica. Otra característica que debes tener en cuenta es que aparece el mester de clerecía. ¿Qué es el mester de clerecía? El mester de clerecía son eh, de corte culto y religioso, ¿ya? Eran artistas, pero que se dedicaban al clero, a la clase alta, ¿ya? Eran artistas, eran literatos, eran grandes escritores, eran poetas, dramaturgos, pero se tenían como cargo religioso el clero, eran padres, ¿ya? Y tenemos el mester de juglería, que era de corte histórico y popular, ¿ya? El mester de juglería eran obras literarias que surgieron de las lenguas romances. Por ejemplo, la obra El Cantar del Mío Cid es una obra del Mester de Juglaría que está escrito en español, ¿no? Y el Mester de Clerecía era escrito solamente en latín, ¿ya? En latín. Entonces acá en el Mester de Juglaría están todos los cantares, ¿no? Los cantares de gesta, que es el Cantar del Mío Cid, el Cantar de Roldán, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar de Igor, ¿ya? Que son obras literarias que hablan sobre la independencia de los países. Por ejemplo, el Cantar de los Nibelungos habla sobre de la lucha, de la vida de los alemanes. El Cantar de Roldán habla sobre las batallas que han tenido el pueblo francés. Y el Cantar del Mío Cid es las luchas que han tenido para del yugo, liberarse, ¿no? Del yugo musulmán. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Surgen las hagiografías, biografías y religiosas generalmente sobre santos, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que tienes que tomar en cuenta sobre la literatura medieval. Representantes, ahora sí, ¿quiénes son los representantes? Vamos a mencionar quiénes son los representantes, ¿ya? Uno dice, el castellano se habló durante muchos siglos. Castellano, el castellano es una lengua que surge del idioma latín, pero como lengua escrita solo tiene noticias a partir del siglo X y siglo XII. Es decir, el castellano desde sus inicios fue oral y luego en el siglo X, en el siglo XII recién fue escrito. ¿Ya? Las jarchas son poemas, tienes que saber qué son las jarchas, porque te puede venir la pregunta, te dice, son los poemas más antiguos en toda Europa, escritas en lengua romance. ¿Qué son lenguas romances? Lengua francés, rumano, catalán, español, ¿no? Gallego. Lengua que usualmente hablan los musulmanes y cristianos. Estas manifestaciones eran cancioncillas cantadas generalmente por los cristianos hasta el momento que se han descubierto 60. Ya, muy bien. Dos, dice, el cantar del Mío Cid. El autor del cantar del Mío Cid es anónimo. ¿Quién es el personaje principal? Rodrigo Díaz de Vivar. Es el primer monumento literario. ¿Cuál es el primer monumento literario? Es Rodrigo Díaz de Vivar. En sus páginas, los esfuerzos del Cid por recuperar el honor perdido y ser perdonado por el rey Alfonso IV son además de sus primeros ladrillos de la literatura española. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar es el personaje principal de esta obra literaria que es del Cantar del Mío Cid, ¿no? Que él es acusado injustamente de haberse robado los tributos de Alfonso VI, no es Alfonso IV, ya es acusado. Entonces, como es acusado, entonces él es desterrado, ¿no? Entonces, de eso trata, ¿no? Entonces, la lucha de Rodrigo Díaz de Vivar para poder retomar su perdón, llegar a tener el perdón de Alfonso VI. Muy bien. Siguiente, tenemos acá a Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo fue un poeta destacado, un mester de clerecía. Cuando te decía un mester de clerecía, fue un clérigo, ¿ya? Todas sus obras literarias han sido escritas en latín.
Su obra más conspicua, ¿cuál es su obra más importante? Milagros de Nuestra Señora, ¿ya? ¿De qué trata? Es un cuaderno donde rememora 25 milagros, o sea, habla sobre los milagros que tiene, ¿no? Cristo Jesús, pero los enfatiza básicamente en 25 milagros, ¿no? Tenemos otro escritor que es Juan Ruiz Arcipieste de Ita, es clérigo, entonces si es clérigo, perteneció al mester de clerecía, ¿ya? Es autor del libro del Buen Amor. ¿De qué trata el libro del Buen Amor? Es una obra escrita en prosa y en verso, donde habla sobre las distintas dimensiones del amor, o sea, trata sobre el amor, ¿no? Y cuáles son todas sus facetas, ¿ya? Muy bien, él es el arcipieste de Ita. Siguiente, tenemos a Infante Don Juan Manuel, escritor y político, el conde de Lucanor. Es una obra más conocida, se trata de relatos donde mezclan sentencias y refranes y otros propios. En una de sus 5 partes tiene un fin parecido al de las fábulas de Esopo. ¿Ya? Muy bien. Otro personaje o representante de la literatura medieval tenemos a Fernando de Rojas, autor de la tragicomedia de Calisto y Melibea, o más conocida también como La Celestina. ¿No? Es una obra muy bonita. Es una trama, es un teatro, obra híbrida entre teatro y novela. Es decir, es actuada, tiene escenas, hay diálogos, pero también hay mucha narración, mucho cuento. Muy bien. Muy bien, a continuación voy a explicar cómo desarrollar algunos ejercicios, pero lo haremos en el siguiente video.